Saludos a todos los entusiastas de relatos cautivadores. En el día de hoy, me complace compartir con ustedes un video emocionante centrado en la maestría estratégica de Alejandro Magno durante la batalla persa. No obstante, hagamos una breve pausa antes de sumergirnos en este intrigante periplo. Asegúrense de activar el botón de suscripción para no perderse ni un solo detalle en nuestras futuras incursiones históricas. Y, por supuesto, háganme saber en la sección de comentarios si han optado por unirse a nuestra comunidad. Les agradezco de antemano por su respaldo. Manténganse al tanto para el próximo video, pero antes de empezar, no olviden suscribirse y dejar ese valioso comentario confirmando su suscripción. Hasta la próxima Odisea histórica. En el año 356 a.C., en la cuna de la Gran Macedonia, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su nombre, Alejandro, hijo del poderoso rey Filipo II. Desde sus primeros días, Alejandro fue rodeado por la grandeza y la ambición que caracterizaban a su padre. Pero su destino también estaba entrelazado con un hombre cuya sabiduría lo guiaría por caminos inexplorados. Aristóteles, el filósofo más eminente de su tiempo, se convirtió en el mentor de Alejandro. Entre los muros de la academia, el joven príncipe no solo absorbió conocimientos filosóficos, sino que también forjó una conexión única con su tutor. Bajo la guía de Aristóteles, Alejandro no solo exploró las vastedades del pensamiento, sino que también perfeccionó sus habilidades militares. Su mente estratégica se nutría de la combinación única de sabiduría filosófica y astucia militar. En los campos de entrenamiento, el joven príncipe demostró una destreza excepcional. Cada movimiento, cada táctica, era una premonición de las hazañas que estaban por venir. Así, en la tranquila Pella, se tejieron los primeros hilos del destino de Alejandro. Un niño con la ambición de un rey y la sabiduría de un filósofo, cuyo futuro se desplegaría en las páginas de la historia como un épico relato de conquista y grandeza. En Pella resonaban los ecos de una tragedia que marcaría el destino de Macedonia. El rey Filipo II, arquitecto de grandes conquistas, encontró su destino en un momento de traición. Ante la muerte de su padre, Alejandro, a la temprana edad de 20 años, se ve enfrentado a una encrucijada monumental. El peso de un imperio descansa ahora sobre sus hombros jóvenes. En una ceremonia cargada de solemnidad, Alejandro es coronado como rey de Macedonia. Las expectativas se elevan, pero también las sombras de la incertidumbre. Los primeros desafíos no se hacen esperar. Intrigas en la corte, conspiraciones urdidas en las sombras. Pero Alejandro, dotado de una sagacidad más allá de su edad, enfrenta cada obstáculo con determinación. Las campañas militares se convierten en su sello distintivo. Batalla tras batalla, Alejandro consolida su poder, ganándose la lealtad de sus tropas y la admiración de sus enemigos. La juventud y la ambición se fusionan en una fuerza imparable. Alejandro, ahora rey, avanza hacia un destino inscrito en las páginas de la historia. Con cada conquista, forjará su leyenda como el gran estratega que cambió el curso del mundo antiguo. En el año 334 a.C., Alejandro se embarca en una empresa que resonaría a través de los siglos: la conquista del imperio persa. Ante él se despliega un mapa lleno de desafíos y oportunidades. En el año 334 a.C., Alejandro, rey de Macedonia, emprendió una de las mayores campañas militares de la historia, enfrentándose a la superpotencia de la época, el imperio persa. Con tan solo 20 años, su liderazgo brillante e intrépido le aseguró victoria tras victoria. En una asombrosa campaña de 10 años que lo llevó al límite del mundo conocido, forjó uno de los imperios más grandes jamás conocidos. Pocos hombres han tenido un impacto tan masivo en el curso de la historia. Para los persas, fue conocido como Alejandro el Maldito, pero hacia el oeste fue inmortalizado como Alejandro el Grande. En la antigua Grecia, aproximadamente desde el año 500 a.C., esta tierra accidentada fue testigo de notables avances en arte, filosofía y guerra. Sus dos mayores ciudades-estado fueron Atenas,
una potencia naval donde florecieron la democracia, el arte, el drama y la filosofía. Y Esparta, una sociedad austera y militarista famosa por su ejército formidable. En el año 480 a.C., estas dos ciudades-estado se unieron para enfrentarse a una invasión del poderoso imperio persa. En el estrecho paso de las Termópilas, una pequeña fuerza griega, liderada por 300 espartanos, detuvo al enorme ejército persa durante 3 días antes de ser finalmente rodeados y asesinados. Luego, en el estrecho de Salamina, la flota griega derrotó a la armada persa, aunque no pudieron evitar que los persas quemaran los templos sagrados de la Acrópolis ateniense. Al año siguiente, en Platea, los griegos ganaron una batalla terrestre decisiva contra los persas, obligándolos a abandonar su invasión. Los siguientes 50 años marcaron la edad dorada de la Grecia clásica. Sin embargo, la creciente tensión entre Atenas y Esparta, junto con sus aliados, finalmente desencadenó la guerra, sumiendo al mundo griego en décadas de conflictos destructivos. Las guerras entre las ciudades-estado griegas persistieron durante casi un siglo, dejándolas exhaustas y vulnerables a una nueva potencia emergente en el norte. Durante mucho tiempo, los griegos consideraron el reino montañoso de Macedonia como una región atrasada, casi ajena a lo griego. No obstante, bajo el reinado de Felipe II, Macedonia emergió como una fuerza militar formidable. Su reforma más destacada fue la introducción de la sarisa, una pica de 10 y 8 pies de longitud, el doble de extensa que una lanza griega convencional, utilizada por una infantería entrenada que combatía en una formación cerrada conocida como falange. En el año 338 a.C., en la batalla de Queronea, el ejército de Felipe aplastó a las fuerzas combinadas de Tebas y Atenas. A través de alianzas y conquistas previas, Felipe ya había obtenido el control sobre la mayoría de sus vecinos. Tras esta victoria, unió a toda Grecia en una alianza conocida como la Liga Helénica o Liga de Corinto, con Felipe como hegemón o comandante supremo. Solo Esparta se mantuvo al margen. Felipe comenzó a planear una gran campaña, una guerra panhelénica o totalmente griega contra el imperio persa, que ahora se encontraba debilitado y con grandes riquezas listas para ser conquistadas. Sin embargo, en vísperas de iniciar la guerra, Felipe fue asesinado por su propio guardaespaldas, víctima de las brutales rivalidades judiciales en Macedonia. Le sucedió su hijo Alejandro, un joven brillante e inquieto de 20 años, tutelado por el gran Aristóteles y ya experimentado como comandante militar. Alejandro heredó el ambicioso plan de su padre de invadir Persia, pero antes de lanzarse a la conquista, tuvo que consolidar su posición como rey. En su propia tierra, eliminó a potenciales rivales y sofocó rebeliones en Iliria, Tesalia y Grecia central. Su actuación fue especialmente brutal en Tebas, donde destruyó completamente la ciudad antigua y vendió a sus habitantes como esclavos. En la primavera del 334 a.C., Alejandro, preparado para iniciar su guerra contra el imperio persa, lideró a su ejército a través del Helesponto hacia Asia Menor. Este marcó el inicio de una de las mayores campañas militares de la historia. El ejército de Alejandro estaba compuesto por aproximadamente 40.000 hombres procedentes de diversas regiones de Grecia. La infantería estaba bajo el mando del experimentado general macedonio Parmenión. En la primera fila se encontraban los 9.000 falangistas macedonios armados con la sarisa de 10 y 8 pies, formando una falange de 10 y 6 filas de profundidad. Aunque esta formación ofrecía una sólida defensa con sus puntas de lanza de hierro, también era difícil de maniobrar y vulnerable a los ataques laterales o traseros. Para proteger sus flancos, 3.000 infantes de élite, conocidos como hipaspistas o escudados, comandados por Nicanor, hijo de Parmenión, se unían al frente. La segunda línea del ejército de Alejandro estaba conformada por 7.000 aliados griegos y 5.000 mercenarios, armados como hoplitas, portando escudos redondos y lanzas más cortas de 8 pies. Aunque no tan efectivos como los falangitas macedonios, estos hoplitas estaban bien equipados y fuertemente blindados para la época.
Además, los agrianes, escaramuzadores de élite armados con jabalinas provenientes del sur de Bulgaria, y otros tiradores de Tracia e Iliria, armados con jabalinas, hondas y arcos, complementaban la formación. La fuerza de choque del ejército de Alejandro consistía en la caballería de compañeros, 1.800 jinetes de élite comandados por Filotas, otro hijo de Parmenión. Alejandro lideraba personalmente el escuadrón real. Además, había 1.800 jinetes de Tesalia bajo el mando de Callas, 600 de otras partes de Grecia liderados por Erigius, y 900 exploradores montados de Tracia y Paeonia comandados por Casandro. Mientras tanto, el vasto imperio persa estaba dividido en provincias llamadas satrapías, cada una gobernada por un sátrapa. Ante la inminente invasión de Alejandro, los habitantes de Asia Menor se reunieron para discutir la estrategia. Memnón de Rodas, hábil general griego al servicio de Persia, aconsejó evitar la batalla directa con Alejandro. En su lugar, sugirió adoptar una estrategia de tierra arrasada, incendiar aldeas y cultivos y retirarse al interior, confiando en que el ejército de Alejandro se vería diezmado por la falta de suministros. Aunque sensato, los sátrapas decidieron enfrentarse al ejército macedonio en el río Gránico. El ejército persa se formó detrás del río, que, aunque poco profundo, tenía 60 pies de ancho y empinadas pendientes en sus orillas. La primera línea estaba compuesta por unos 10.000 jinetes, provenientes de todo el imperio, como los medos, hircanos de Irán, bactrianos de Afganistán y paflagonios de la costa del Mar Negro. En reserva se encontraba la infantería, formada por varios miles de mercenarios griegos, armados con escudos redondos y lanzas cortas, un rasgo común en los ejércitos persas de la época. Estos mercenarios luchaban por el oro persa, pero Alejandro, quizás desconfiando de su lealtad en un enfrentamiento contra sus compatriotas griegos, los colocó en la retaguardia. Decidido a atacar y destruir esta fuerza persa antes de que pudiera retirarse, Alejandro se preparaba para la batalla. Corrió hacia el Granicus con sus mejores tropas. En su ala izquierda colocó caballería tesalia, griega y tracia bajo el mando de Parmenión. En el centro estaban las lanzas concentradas de la falange, con 6 divisiones comandadas por Pérdicas, Coinos, Amintas, Felipe, Meleagro y Cráteros. A la derecha, el propio Alejandro, con la caballería de compañeros al mando de Filotas, así como los hipaspistas de élite, los lanzadores de jabalina de Agrianes y los arqueros. A pesar de contar con un total de 13.000 soldados de infantería y 5.000 de caballería, Alejandro probablemente estaba ligeramente superado en número. Sin embargo, ignorando el consejo de esperar hasta el amanecer para cruzar el río, ordenó un asalto inmediato. Envió un escuadrón de caballería de compañía a vadear el río, seguido por un regimiento de hipaspistas y la caballería ligera peónica. Alejandro, instando a sus hombres a mostrar coraje, lideró personalmente su ala derecha a través del río. A la mitad del cruce, los griegos fueron blanco de una lluvia de jabalinas, dardos y flechas desde la línea persa. Aquellos que lograron llegar a la otra orilla fueron atacados inmediatamente por la caballería persa. Alejandro estaba en el centro de la refriega, enfrentándose a una lucha desesperada. Caballos y hombres se agolpaban en un conflicto frenético, los macedonios esforzándose por expulsar a los persas de la orilla, mientras que estos últimos estaban decididos a impedirles cruzar y empujarlos de vuelta al río. El ataque de Alejandro parecía imprudente, pero su estrategia estaba funcionando al lograr cruzar el río, incluyendo la formidable falange macedonia. Sin embargo, de repente, Alejandro se encontró luchando por su vida, enfrentándose a 2 nobles persas. Roesaces cargó contra Alejandro, golpeándolo en la cabeza con su espada y rompiendo un fragmento de su casco. Afortunadamente, el casco amortiguó el golpe, permitiendo a Alejandro derribar a Roesaces con su lanza. Luego, Espitrídates intentó atacar a Alejandro por detrás, pero Clito el Negro, hijo de Dropidas, anticipándose, le cortó el brazo con espada y todo. Ahora, el ejército griego estaba al otro lado del río, y la caballería persa se encontraba ante un muro de lanzas macedonias. La mayoría de ellos se dieron la vuelta y huyeron.
La velocidad y el impacto del ataque de Alejandro significaron que los mercenarios griegos de Persia ni siquiera tuvieron tiempo de unirse a la batalla. Alejandro, enfurecido por la sangre o tal vez considerando a estos griegos como traidores, ignoró sus llamamientos de piedad. Los mercenarios fueron rodeados y masacrados. Con esta victoria, Alejandro aseguró el control sobre Asia Menor. Sin embargo, el inmenso imperio persa aún representaba una formidable fuerza. Alejandro movilizaba sus vastos recursos para enfrentar a la siguiente amenaza: el propio Darío, rey de reyes. En el 334 a.C., el rey de Macedonia, de 20 años, lideró una coalición de fuerzas griegas contra el imperio persa, logrando una victoria decisiva en la batalla del río Gránico. Ahora, mientras se aproximaba a Sardis, capital de Lidia, su comandante se rindió sin luchar. Pero antes de avanzar, necesitaba neutralizar el poder naval persa atacando las ciudades costeras griegas de Mileto y Halicarnaso. Ambos opusieron una decidida resistencia, pero fueron sorprendidos por el invierno. En la siguiente primavera del 334 a.C., Alejandro continuó su avance hacia Licia y Frigia. En Gordium se le mostró el legendario nudo gordiano. Según una profecía, quien pudiera deshacerlo gobernaría toda Asia. Alejandro simplemente tomó su espada y lo cortó por la mitad. Mientras tanto, Memnón de Rodas, un hábil general griego al servicio de Persia, dirigía los buques de guerra persas en el Egeo y capturó las islas de Quíos y Lesbos. Sin embargo, tras la repentina muerte de Memnón por enfermedad, se abandonó la ofensiva. Habían pasado unos meses desde que el ejército de Alejandro cruzó el Helesponto e invadió el territorio persa. Ahora, Alejandro condujo a sus hombres a Cilicia y pronto estuvo preparado para cruzar las montañas Nur hacia Siria. Pero entonces, el principal ejército persa, liderado por el propio rey Darío III, surgió detrás del ejército griego al norte. Darío estaba decidido a atrapar y destruir al ejército de Alejandro, al que casi superaba en número, 2-1. Así que bloqueó la única ruta de escape de Alejandro, trasladando su ejército a la llanura costera cerca de Isus, a 6 millas de ancho desde las montañas hasta el mar. El estrecho campo de batalla obligaría a Alejandro a luchar, pero también impediría a Darío explotar su enorme ventaja numérica. Su ejército, según algunas estimaciones, tenía hasta 100.000 efectivos y contenía algunos de los mejores soldados en su vasto imperio, incluidos 10.000 soldados de su propia casa, conocidos como los Inmortales. Su mejor caballería estaba concentrada a su derecha, hacia el mar, donde el terreno era mejor para los caballos. Su mejor infantería, los hoplitas mercenarios griegos, formaban el centro. La infantería persa formó su ala izquierda. Alejandro desplegó su propio ejército para la batalla, confiando una vez más a su ala izquierda, la más cercana al mar, a Parmenión, con la caballería y la infantería griegas. En el centro, como siempre, estaba la falange macedonia. Alejandro se posicionó con sus mejores tropas en el ala derecha hacia las laderas de las montañas. Sus lanzadores de jabalina de élite agrianes, sus arqueros y detrás de ellos los hipaspistas y la caballería de compañeros. Cuando Alejandro vio la fuerza de la caballería persa frente a Parmenión a la izquierda, se movió a través de su caballería de Tesalia para reforzarlo. A pesar de su abrumador número, Darío mantuvo su posición detrás de un pequeño río, el Pinarus, y esperó a que Alejandro atacara. No tuvo que esperar mucho. Alejandro llamó a sus hombres instándolos a luchar con valentía, eligiendo a algunos por su nombre. Luego, a la cabeza del ala derecha de su ejército, cargó. Una vez más, la velocidad y el impacto del avance macedonio hicieron retroceder al enemigo. Pero en el centro del campo de batalla, la falange macedonia estaba en problemas. En su esfuerzo por seguir el ritmo de Alejandro, su formación se había desordenado. Ahora, en una lucha feroz con los mercenarios griegos de Darío, la falange estaba siendo lentamente rechazada. Alejandro, al ver el peligro, se reagrupó y dirigió a los compañeros en una carga precipitada en el centro persa.
Los mercenarios griegos, amenazados en su flanco, pronto se desorganizaron y los macedonios lograron prevalecer en la batalla. La falange pudo reanudar su avance y Alejandro se abrió camino hacia el gran rey, el propio Darío. En lugar de enfrentarse a este rey macedonio aparentemente loco e intrépido, Darío huyó del campo de batalla en su carro real. Mientras tanto, el ala izquierda macedonia, bajo el mando de Parmenión, estaba en una lucha desesperada contra lo mejor de la caballería persa. Si los persas lograban abrirse paso aquí, podrían envolver al ejército de Alejandro y arrebatarle la victoria de las fauces de la derrota. Pero Parmenión y sus tropas lucharon tenazmente y continuaron manteniendo a raya a los persas. Cuando se difundió entre sus tropas la noticia de que Darío había huido, abandonaron la lucha e intentaron salvarse. La batalla se convirtió en una masacre. Ptolomeo, uno de los comandantes macedonios, le dijo a Alejandro que había tantos persas muertos que sus hombres los habían utilizado para llenar un profundo barranco, para poder cruzarlo. La batalla de Isus fue una victoria sorprendente para Alejandro. Y entre el botín de la victoria estaban la esposa, la madre y los 3 hijos de Darío, todos llevados vivos y bien tratados por Alejandro. Con el ejército de campaña persa en retirada, Alejandro se dedicó ahora a someter los territorios occidentales del imperio persa. Aprecio tu llegada hasta este punto, si te ha gustado. Hay disponibles otros episodios.